seguimos, mis niños, aprendiendo y aprendiendo cada vez más. Se van a acordar de nosotros cuando vean en la vida real para qué es que sirve todo esto. Hoy vamos a hablar de cómo era la vida y los problemas de los países de aquí. Este mapa lo conocen, ¿no? ¿Los países de dónde? De América Latina, después de volverse independientes de los europeos. Ahora, los latinoamericanos, nos tocaba disque construir nuestros propios estados nacionales. Esto no es tarea fácil. Imagínense que les toca empezar a hacer un estado. Instituciones, valores, símbolos, montones de cosas. Nuestros queridos países de América Latina tenían varios problemitas. La deuda externa era una de las principales limitaciones para el nacimiento de los estados. Ay, palabrejas, María José, palabrejas. Esta, deuda externa. ¿Qué es eso? Bueno, pues sí, lo que es una deuda con el exterior. Resulta que las colonias pidieron préstamos, platica prestada a países de Europa para lograr su independencia. Los europeos, que de bobos no tienen un pelo, pues prestaban la plata, pero ponían condiciones de pago. No eran condiciones fáciles. Los países recién independizados, veamos el mapa otra vez, todos estos países recién independizados, todo esto estaba nuevo, Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia, ¿cierto? Se convirtieron en exportadores de materias primas, ¿se acuerdan? Materias primas, y compradores de productos de Europa y Estados Unidos. Se puede decir que pasamos de ser dependientes políticamente a ser dependientes, pero esta vez económicamente. ¡Qué vaina, no! Siempre dependiendo de alguien más. La vinculación de América Latina al mercado mundial como exportador de materias primas tuvo consecuencias negativas. Las industrias, pues, quebraban por no poder competir con los productos importados. Se consolidó esto. Se llamó la monoproducción. Es decir, producción de una sola cosa. Miren, este señor está cultivando solo papas, ¿cierto? Aquí no hay, por aquí no se ve cebolla, por aquí no se ve zanahoria. Eso es una monoproducción. Esto hacía la economía vulnerable. Y se crearon además relaciones laborales de explotación en condiciones injustas y sin acceso a la tierra. Mejor dicho, nada bonito. Esta situación trajo muchas consecuencias. Por una parte, se fortalecieron los latifundios. ¿Qué es eso? Pues las grandes haciendas, donde se cultivaban los productos para exportar. Se amplió la cantidad de tierra a explotar, colonizando los terrenos baldíos que no tenían dueño para crear modernas unidades productivas. Imagínense, a la iglesia le fueron confiscadas muchas tierras que se convirtieron en tierras de explotación. Los indígenas también fueron perdiendo terrenos de sus resguardos por la expansión de toda esta frontera agrícola. A su vez, la creación de los latifundios, ¿qué es? Pedazos de tierra grande, trajo consigo un cambio en cómo estaba organizada la población, claro. Los latifundios, grandes pedazos de tierra, requerían que, mano de obra para trabajar estas grandes extensiones de tierra. Esto necesita mucha gente, ¿no? Oigan, ¿y de dónde creen ustedes que venían los trabajadores? Unos eran antiguos esclavos, otros indígenas que habían sido sacados de sus resguardos. Los indígenas lucharon, de verdad lo intentaron, trataron de recuperar sus tierras, pero más pudo el afán del dinero. Todos estos grupos se convirtieron en esto, en una gran masa de estas personas, de campesinos. Ahora eran jornaleros que trabajaban por salarios muy bajos. Esto les garantizaba a los latifundistas muchas ganancias. Se fue formando así la clase campesina. Les voy a mostrar. Aquí, en el norte de Sudamérica, había gran concentración de población indígena. Los campesinos eran básicamente mestizos. En algunos países hubo también mano de obra china, países como por aquí, como Uruguay, como Argentina, como Brasil
o como Chile, recibieron, miren, mucho número de personas, de inmigrantes. Venía gente de otras partes a vivir a esos países. Claro, la inmigración también produjo consecuencias como: 1, pues aumenta la población. 2, aumenta la urbanización, o sea, hay más ciudades, más urbes. 3, la gente se va a vivir del campo a la ciudad. Por el tipo de exportaciones se formaron 3 grupos de países. Estaban los países exportadores agropecuarios de estaciones. Exportaban cosas del agro según la estación. En Colombia no hay estaciones. ¿Cuáles eran estos países agropecuarios de estaciones? Miren Argentina, ¿cierto? Uruguay, eran estos países. En Argentina y Uruguay había ganadería, cueros, trigo y lanas. Su alto desarrollo económico y el atractivo climático pues trajeron a millones de inmigrantes europeos. Miren, personitas que se iban para estos sitios venían de Europa. Está el otro grupo, exportadores de productos tropicales. Pues que exportaban productos tropicales. Están aquí en este grupo todo Centroamérica, Brasil, Colombia y Venezuela. Había café, cacao, tabaco, algodón, caucho y azúcar. Perú, que es este país que está aquí, también exportaba guano, que es un abono natural. Les cuento qué es. Es popó de pájaro y murciélago. Había también exportadores de productos mineros. Este país importante de aquí, México. Esta franjita de aquí, Chile. Bolivia, que está metido aquí en el centro, y Perú, el que les acabo de contar. Exportaban cobre, plata, estaño y salitre. Para poder cumplir con sus cuotas de exportación, es decir, mandar todo esto para Europa, los países se dedicaron a construir y mejorar esto. ¿Las vías de qué? Ah, sí, señores. De comunicación. Carreteras, ferrocarriles, puertos, adecuaron ríos para el transporte en barco, etc. Eso era complicado en algunos países porque la topografía, o sea, como está conformado el país, pues presenta grandes desafíos, altas montañas escarpadas, donde las carreteras había que hacerlas a punta de pico y pala. Las nuevas naciones latinoamericanas tenían que decidir qué tipo de sistema económico iban a usar. Hubo 2 corrientes, 2 maneras de pensarlo. Unos adoptaron esto, el proteccionismo, y otros el libre cambio. Ustedes ya saben, yo sé que sí, qué es cada una de estas posturas, ¿verdad? Bueno, se los recuerdo así rapidito. A grandes rasgos, los defensores de esto, del libre cambio, pensaban que las funciones del Estado eran garantizar la ley y el orden para que se pudiera dar el libre comercio, proteger la propiedad privada y mejorar la infraestructura del país. Nada más. Los defensores de esto, en cambio, del proteccionismo, decían que el Estado tenía el deber de proteger, con tarifas aduaneras e impuestos, la economía nacional y el comercio de toda la población para que no tuviera competencia con productos venidos del exterior. ¿Comprendido? Estas 2 posturas opuestas reflejaban pues la división de las clases sociales. En algunos países, esta pelea terminó en guerras civiles que impidieron el desarrollo de la economía. En algunos casos surgieron caudillos, ¿se acuerdan?, que pronto se convirtieron en dictadores que prohibían la libertad de expresión. Caudillos, ¿lo recuerdan? Pero claro, como es de rico cuando uno ya sabe de qué le están hablando. Donde no se presentó esta situación, hubo desarrollo y progreso. Los nuevos gobiernos promovieron políticas para mejorar la producción agrícola y minera y buscaron nuevos productos para exportar. Así, fortalecerían su desempeño en el ámbito internacional. Tenemos que recordar, chinos, que fue en este siglo cuando surgió el imperialismo despiadado de las grandes potencias. América Latina era la fuente de materias primas, ¿verdad?, y el mercado para los productos terminados. Era un sistema muy agresivo. Listo, ya entendimos cómo fue que muchos países se endeudaron con Europa y Estados Unidos dizque para desarrollarse. Era necesaria una gran inversión para desarrollar un país. Y esta inversión tenía que venir del extranjero, pues la riqueza que había en América solo parecía no alcanzar para ello. Oigan, quizá sí hubiera alcanzado, solo hubiéramos tenido que plantear la cosa diferente. En fin,
El punto, muchachos, es que en los países endeudados tuvieron problemas para pagar las deudas. En muchos casos, trataron de renegociar la cosa, pero la deuda seguía existiendo. En algunos casos, en peores condiciones. Parecía que nunca terminaríamos de pagar. Es más, aquí, en este país, el nuestro, en Colombia, ¿cierto? Aún tenemos deuda. Y cada vez más grande. Ahí los dejo, mis niños. Nos vemos la próxima.